Bien. Voy a esperar un poquito a ver si sigue llegando gente. Pero bueno, estamos viendo si habían dudas de, de la fuerza horizontal acá al lado del cono, ¿cierto? Ahí está. Yo tengo una duda Sí, cuando estamos viendo la fuerza horizontal. sí, El, el eje que vamos a usar para el momento de inercia va a ser el eje que sea como paralelo a la altura. sí. Si te fijas, aquí sale el eje, este es el eje. Ya, perfecto. Súper, eso era. Vale. ¿Alguna otra duda antes de pasar a la parte D? Bien. Entonces, ahora nos piden la fuerza vertical, pero solo en el lado izquierdo. Para la fuerza vertical, en este caso solo vamos a calcular la magnitud eh, y la magnitud de la fuerza va a ser el peso del fluido desplazado. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a necesitar calcular el volumen de nuestro cuerpo en el fluido, ¿cierto? En este caso nos va a importar solo la mitad izquierda del cono, que sería, déjenme, aquí está, este pedazo del cono, porque nos importa la fuerza a este lado solamente. Y ya conocemos la densidad y la aceleración de gravedad. Con eso podemos los últimos cálculos para sacar el peso del fluido desplazado. ¿Cuál es el volumen de un cono? Es el área de la base por la altura dividido en 3. Pero nosotros no sabemos cuánto mide esa magnitud L. La vamos a tener que encontrar de alguna forma. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar semejanza de triángulo. Tenemos que este triángulo aquí es semejante con este triángulo acá. El que mide C y D lo conocemos completo. El que mide D minúscula y L, queremos conocer L. Definimos la razón de semejanza y vamos a despejar L. Con eso ya podemos calcular el volumen, que como dijimos es el área de la base, de nuevo está medida con el diámetro, y por la altura dividido en 3. Finalmente nos queda ese volumen. Y lo único que hay que hacer para calcular la fuerza vertical es multiplicarlo por el gamma del fluido. En este caso, ρ1 por G. ¿Alguna consulta sobre las fuerzas verticales? Son harto más simples las fuerzas verticales, creo yo, que las horizontales. Como que es más parecido a lo que se ve en flotación y uno trabaja con volúmenes, con geometría un poquito más entendibles que los momentos de inercia y estas proyecciones y cosas por el estilo. Entonces, ¿queda alguna duda sobre este cálculo de la fuerza vertical? ¿A dónde? ¿Aquí? La lógica es, en este caso teníamos que hacer este pasito extra de la semejanza de triángulo, pero la lógica para las fuerzas verticales siempre va a ser este volumen de fluido. Ahí no habría que sumar la como torre de agua que hay por encima. Es que cuando uno tiene un cuerpo sumergido, lo que pasa es que también vamos a tener cosas que se cancelan. Déjame dibujar. Vamos a tener, tú tienes un corte así, ¿cierto? Es un triángulo. A ver, lo voy a hacer acá mejor. Tenemos unas presiones acá y unas presiones acá. Son más grandes, ¿cierto? Lo que pasa con eso
es que se van a cancelar, pero no por completo. Y la diferencia que te va a quedar va a ser esta diferencia de alturas por la densidad y la aceleración de gravedad, como la diferencia de las fuerzas. Y esa diferencia de alturas, al multiplicarlo por el área total, o como en la proyección horizontal, el resultado que te queda, aunque no se llegue directamente, es el volumen del cuerpo. Entonces, claro, nosotros vamos a ir directo al volumen por el gamma, pero la lógica es la misma proyección de áreas y la diferencia de presiones y la misma lógica que para las fuerzas horizontales, pero el resultado final es mucho más simple. Me preguntan por el chat si fuera el lado derecho sería como el cono cortado, y sí, habría que calcular el volumen de todo el cono cortado, todo el lado derecho en el fondo. Y la lógica es la misma, volumen desplazado por gamma. Y la fuerza se calcula así porque el empuje se iguala con la fuerza causada por la presión. Es que el empuje es la fuerza causada por la presión. Esto de que abajo tenemos mayor presión porque hay mayor volumen, mayor columna de agua que por la superficie de arriba, se traduce en que va a haber una fuerza de empuje. Y es esa la fuerza vertical que hay sobre el cuerpo. Es justamente el empuje. Sí, apuntaría hacia arriba la fuerza vertical. ¿Por qué? Porque por arriba tenemos presiones menores que las de abajo, por ley hidrostática. ¿Se entiende el problema? Bien. Y nos queda entonces solamente la parte E. Nos dicen qué condición se debe cumplir para que no se salga. Pero además nos ponen una condición extra, que sale en el enunciado, que la altura de los fluidos va a ser igual a A. Entonces vamos a tener los dos fluidos hasta esa altura. La condición para que no se salga el cono es que haya una fuerza mayor de este lado que de este lado, horizontal. ¿Por qué? Porque obviamente hacia acá, hacia la izquierda no se va a mover, porque está trabado, pero hacia la derecha sí se podría mover. Entonces la condición que nosotros buscamos va a ser que la fuerza 2 sea mayor que la fuerza 1. Horizontal. Las fuerzas verticales en este caso no nos van a importar porque no tenemos como un eje de rotación claro. En general, acá las fuerzas verticales no nos van a sacar el tapón. Se corren los puntos de aplicación y va a cambiar la magnitud. Claro, mayor o igual sería, mayor o igual es la condición, tenemos la condición límite, ¿cierto? Cuando son iguales y no habría, desde la condición de igualdad ya no habría problemas con que se saliera el tapón. Entonces, vamos a tener la misma área, pero ahora sabemos que está lleno hasta la mitad con fluido, porque nuestro líquido a los dos lados va a llegar hasta la altura A. Esto es por enunciado. Y vamos a tener este nuevo centro geométrico, que lo podríamos buscar en una tabla, pero nos vamos a dar cuenta que no nos va a importar tanto dónde está la fuerza. Para este caso, otras veces es necesario, en especial cuando hay que hacer balance de momentos o cosas por el estilo. Pero en este caso vamos a ver que no es tan relevante. Nuestra nueva área va a ser la misma área que teníamos antes, pero dividida por 2. Entonces antes está dividido por 4, ahora va a estar dividido por 8. Y nuestra fuerza horizontal va a ser la presión en el centro geométrico por el área. Vamos a tener a los dos lados, se nos va a pasar el mismo fenómeno de antes al lado derecho y al lado izquierdo, que al lado derecho se nos van a cancelar como este semicírculo de áreas por abajo, y nos va a quedar la misma área a los dos lados. Solo que ahora son más chicas que en la parte A, y B y C. Y tenemos este I sub C que no conocemos, porque está aquí. Ya no es el centro geométrico del círculo, ahora es el centro geométrico de un semicírculo.
Pero ¿qué va a pasar? Sabemos que tenemos la misma área efectiva, por así decirlo, a los dos lados. ¿Qué significa eso? Que los puntos de aplicación también van a estar en el mismo punto. Entonces, no me importa si está más arriba o más abajo la fuerza, siempre van a estar en el mismo lugar. ¿Qué significa eso? Que para cancelarse, solo me va a importar lo que tengo distinto de estas dos. Tenemos la misma área, tenemos el mismo centro geométrico, nos va a importar este término y este término, las gamas. ¿Qué pasa? Queremos que la fuerza 2 sea mayor que la fuerza 1. Eso se va a traducir sabiendo que toda esta parte va a ser igual a los dos lados, solo nos va a importar que el gamma 2 sea mayor que el gamma 1. Eso es esto no es siempre, es en este caso que tenemos la misma área a los dos lados, que tenemos el mismo punto de aplicación. Los IC sí van a ser iguales para ambos lados, no son iguales con el caso anterior, pero como tenemos el, el fluido al mismo nivel a los dos lados, sí van a ser iguales. La diferencia es que a un lado vamos a tener, el lado izquierdo va a ser así, ¿cierto? Como está mostrado aquí. Simplemente la proyección del área y el centro geométrico ahí. Al lado derecho, lo que vamos a tener va a ser, perdón, aquí. Vamos a tener nuestro círculo más grande, nuestro semicírculo más grande. Va a ser así. Lo que va a pasar es que igual como vimos antes, vamos a tener una presión por acá y una presión por acá que se van a cancelar. Entonces toda esta parte se va a cancelar. Se cancela, se cancela, se cancela, y el área efectiva, que hace el área que nos importa, va a volver a ser la misma. El mismo semicírculo que calculamos por la izquierda. Y como ese es el área donde nos importa la fuerza, vamos a tener exactamente el mismo centro geométrico. ¿Se entiende por qué son iguales de nuevo los centros? Bien. A mí todavía me entró un poquito. No caché por qué ocupáis esa área. Como la mitad y no todo. O da lo mismo, en verdad. Eh, la mitad del círculo, porque me dicen que a los dos lados voy a tener fluido hasta la altura A. Ah, ya, ya. ¿Sí? Ok. Es solo por eso. Si me dijeran que está más arriba, también se cancelarían, pero tendría que usar más que solo el semicírculo. Y si estuvieran los dos tapados, ya está hecho el cálculo, ¿cierto? Entonces, la gran condición que debe cumplir nuestro sistema es que el gamma 2 sea mayor que el gamma 1, y como G va a ser constante, solamente nos importa que la densidad del fluido 2 sea mayor o mayor igual, para el caso límite, que el fluido 1. Si se cumple esa condición, nuestro tapón no se va a salir de donde está puesto. ¿Está Pedro, claro? Sí, dime. entonces si por ejemplo en un lado tuviera más agua, ahí sí me importaría el centro, ¿cierto? Sí, ahí sí cambiaría los centros de el punto de aplicación, y cambiaría también tu magnitud, porque te va a Ya, cambiar el área de un lado y te va a cambiar el centro geométrico. ya, gracias. Solo por simetría en este caso se van a dar que son iguales. ¿Alguna otra consulta de esta parte? Esta es la última pregunta de este problema, entonces cualquier cosa del problema en general, si quieren volver atrás, me dicen y lo revisamos. Bueno, seguimos al problema 2 entonces. Este es un problema de estabilidad de cuerpos flotantes. Nos dan este flotador cuadrado que al medio tiene una perforación cuadrada. Nos dan la medida A del cuadrado más grande y 0,5 A para el cuadrado más chico, además de esta altura H. Nos piden varias cosas súper puntuales y nos van a ayudar un poco a reconocer los pasos a seguir
para el análisis de estabilidad de cuerpos flotantes. Y es un súper buen ejercicio como guía, como ejercicio tipo para ir resolviendo paso a paso este análisis de estabilidad. En primer lugar, nos piden calcularle el volumen de carena, el centro de gravedad y el centro de carena al cuerpo. El volumen de carena es el volumen sumergido, ¿cierto? Va a ser como ese pedazo, y obviamente los dos lados que no se ven en ese corte, que sería como eso y eso, pero siempre hasta la altura un día solamente. Entonces, necesitamos saber cuánto se hunde. ¿Cómo podemos saber cuánto se hunde nuestro cuerpo? Sabemos que tenemos una fórmula para el empuje, que va a ser de nuevo el peso del fluido desplazado. Y tenemos el peso de nuestro cuerpo, porque nos dan la densidad relativa, está en el enunciado, conocemos la densidad relativa, conocemos las dimensiones, con eso vamos a tener el peso del cuerpo. Entonces, calculamos nuestro volumen de carena, va a ser esta área transversal por la longitud L. ¿Qué es L? Va a ser esta altura que está hundida. No la conocemos todavía, pero la vamos a calcular. El área va a ser nuestro cuadrado grande menos el área del cuadrado interior. Evaluando eso, nos va a quedar 0,75 por A cuadrado por nuestra altura L que no conocemos todavía. Vamos a hacer el balance de fuerza. Tenemos nuestra fuerza de empuje, que tiene que ser igual al peso. El empuje, dijimos que era el volumen, el peso del fluido desplazado. Eso es ρ del fluido, que creo que es agua, pero no estoy seguro. G es la aceleración de gravedad. A va a ser la misma área transversal que calculamos acá. Y L va a ser esta altura que definimos nosotros. Al otro lado, vamos a tener el peso del fluido. Conocíamos la densidad relativa. Y con la densidad relativa y la densidad del agua, podemos sacar la densidad del cuerpo. ¿Por qué? Porque ¿qué es la densidad relativa? En este caso, D es la densidad del cuerpo dividido por la densidad del agua. Pasa multiplicando ya y nos queda que este término es la densidad del cuerpo. Y con la densidad del cuerpo, la aceleración de gravedad y su volumen total, ahora incluyendo la parte que no está sumergida, vamos a tener finalmente el peso del cuerpo. Y de este balance va a terminar despejando L, que va a valer D por H. Con este valor despejado, simplemente lo evaluamos acá, donde teníamos nuestro volumen de carena, y vamos a tener este resultado. Ese es el volumen sumergido de nuestro cuerpo. Para calcular el centro de masa, en este caso es muy simple, es un cuerpo súper simétrico, entonces sabemos que en este sentido va a estar al centro, en este sentido va a estar al centro, y en el eje vertical también va a estar al centro. Porque no tenemos diferencia de densidad, no tenemos como cuerpos raros que salgan de nuestro cuerpo simple. Entonces, en este caso, cuando tengamos figuras como lindas, por así decirlo, como simétricas, cuadradas, ordenadas, vamos a tener generalmente que va a estar al centro. Entonces, simplemente nos importa más que nada la altura, ¿sí? Porque es el valor más importante
para, para la estabilidad de los cuerpos flotantes. Entonces vamos a saber que está en el centro en los dos sentidos, como visto desde arriba, y la altura va a estar en h medios. Eso es lo que nos va a importar a nosotros. Una pregunta sobre ¿Sí? la figura. ¿Esto es una caja que tiene un hueco? Sí, en el fondo, Ah, la parte sólida, por así decirlo, es toda esta parte de afuera. Y esto es una perforación. La parte del centro no va. Eso es como que se lo sacaron. ¿Sí? dale. Sí, sí, gracias. Ah, yo no entiendo muy bien la figura como en la parte de la elevación, Esto es un como corte. Es cómo como se realiza. que lo hubiera hecho un corte aquí y lo miro desde acá. Como que le saqué todo este pedazo. Ah, ya, ok. ¿Sí? En el fondo, Ujú. esta cara es como esta parte. Y lo que se ve Mm, acá es esta parte de acá. El empuje es con la densidad del fluido desplazado. Sí, este es el empuje, con el ρ del fluido. Y no son iguales. D por ρ es la densidad relativa por la densidad del agua. Y esa multiplicación nos da la densidad del cuerpo. La fuerza de empuje se indica fuerza hacia arriba, todo el cuerpo. Y F el peso del volumen sumergido. Claro, a ver. W es el peso, para que quede claro. Peso. Y F va a ser empuje. Parece que hubo un poquito de confusión ahí. La fuerza de empuje es el volumen del fluido desplazado. Este es el ρ del agua. Y esto es la densidad relativa por la densidad del agua. Y eso me da la densidad del cuerpo completo. ¿Está claro el cálculo del volumen de Carena entonces? Me parece que hubo un poco de confusión ahí. El volumen de Carena sería el volumen del líquido desplazado por el cuerpo. Sí, ese es el volumen de Carena. Es toda la parte hundida del cuerpo. Bien. Y el centro de Carena va a ser el centro geométrico del volumen de Carena. En este caso, de nuevo vamos a tener que estar todo simétrico, entonces en este plano vamos a tener que estar al centro. Lo que nos importa va a ser la altura. Para el centro de masa teníamos que ir a h medios, pero acá como el volumen de Carena llega hasta la superficie del líquido, el centro geométrico va a estar al medio, va a ser en L medios. Y sabemos que L es D por H, entonces nuestro centro de Carena va a estar a una altura de H medios. ¿Se entiende de dónde salen estos dos puntos que nos van a importar después para la estabilidad? Seguimos entonces. Ahora nos piden calcular la distancia entre los centros de Carena y de masa. A ver, estuvieran con el sistema de referencia desde arriba, tendríamos que ser H medios por DH medios, más DH medios. Sí, sería, a ver, H medios, sería H menos DH medios. Si lo midiéramos desde arriba, sabemos que nuestro punto va a estar acá. Sabemos que esto es L medios. Si quisiéramos medir esa distancia, de ahí hasta el punto de Carena, hasta el centro de Carena, sería H menos L medios. Y eso es H menos DH medios.
Y eso es h por 1 menos d medios. Eso sería la distancia medida desde arriba. Bien. Siguiendo. La distancia entre los centros va a ser, sabemos que están en la misma posición en el plano, ¿sí? O sea, visto desde arriba, sabemos que están uno sobre el otro, por la simetría que mencionamos antes. Entonces, la distancia entre el centro de carena y el centro de masa, o centro de gravedad, va a ser simplemente la resta de los dos. Y va a ser esta cantidad, ¿cierto? H por 1 menos D, dividido en 2. ¿Y qué vamos a hacer con este valor? Vamos a ver nuestra condición de estabilidad. Esta es la condición de estabilidad, que la distancia entre los centros sea menor que nuestro momento de inercia por el volumen de carena. La condición generalmente uno la tiene que aplicar, si tenemos el momento de inercia que se usa es para el área que está en contacto con el agua. O sea, yo al nivel de la superficie del agua voy a tirar un corte, a ver, aquí. Yo a esta altura tendría que hacer un corte y esa área que me va a quedar, que va a ser lo mismo que esta, a esa área yo le tengo que calcular el momento de inercia. Pero el momento de inercia, como ya mencionamos antes, depende del eje que yo elija. Generalmente hay que calcularlo para los dos ejes, para allá y para acá. Pero en este caso, como es un cuadrado, vamos a tener que son lo mismo. Entonces solo vamos a hacer un cálculo de momento de inercia. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Tenemos que nuestro momento de inercia va a ser el momento de un cuadrado grande del lado A menos el momento de un cuadrado más chico. ¿Por qué? Porque los dos tienen el mismo centro. Gracias a eso podemos hacer esta resta. Si no se cumpliera eso, habría que ocupar el teorema de Steiner, que lo que hace es desplazar momentos de inercia desde el centro geométrico a otro punto. ¿Por qué? Porque para poder restar los momentos de inercia, tengo que estar siempre respecto al mismo punto. Para este caso, como dije, no es necesario hacer ningún desplazamiento del momento de inercia. Pero, ¿cómo se dice? Pero en casos más complejos sí podría ser necesario. ¿Cómo evaluamos cuando hay que sacar dos momentos? ¿Planteamos las inecuaciones dos veces? Sí, en el fondo uno va a llegar a dos resultados y tiene que tomar el más conservador. Porque en una condición te va a dar que la longitud que tú estás cambiando tiene que ser mayor que 2, y el otro te va a dar que tiene que ser, o sea, menor que 2, y el otro tiene que ser menor que 1. Y para que cumpla las dos, tiene que ser menor que 1, por ejemplo. Siempre va a tener que cumplir la condición para los dos ejes. Entonces siempre se toma la que es más conservadora. Entonces, seguimos con el cálculo. Tenemos esta fórmula para los momentos de inercia. Como tenemos un cuadrado en este caso, tanto para la parte exterior como el interior, vamos a tener que B y H miden lo mismo. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener A elevado a 4 para el cuadrado exterior, y para el cuadrado interior vamos a tener 0,5A, y todo eso elevado a 4. Esto es el completo, y esto es el sacado. ¿A qué se refiere eso? El cuadrado completo es el grande, y el sacado va a ser el cuadrado interior. Resolviendo esto, nos va a quedar esta expresión para el momento de inercia. Y como dije, va a ser el mismo momento de inercia en los dos ejes. Entonces lo vamos a calcular una sola vez. Vamos a evaluar nuestra condición de estabilidad. Conocemos el volumen de carena,
conocemos la distancia entre los centros y acabamos de calcular el momento de inercia. Entonces tenemos la distancia, tenemos el momento de inercia y tenemos nuestro volumen de cadena. Esa ya es la condición de estabilidad. Lo único que queda hacer es reordenar un poquito, pensando también en las preguntas, en la última pregunta que nos va a pedir evaluar el valor de D. Pero con esta expresión ya se cumple, se podrían simplificar las A, se puede trabajar con los números para simplificar, pero esta es la expresión final. DH es, D es la densidad relativa por H. Voy a devolverme un poquito. Y además, llegamos aquí, a la altura del centro de carena. Vimos que era esta altura L, era el D por H. Entonces, ya, tenemos esta expresión sale directamente de evaluar nuestra condición de estabilidad con todas las cosas que calculamos por separado. Y ese hacer siempre el procedimiento al final, como ver cada cosa que necesito para el cálculo final y meterlo todo a la condición de estabilidad. Y de ahí sacar lo que me pidan despejar o la condición que me estén pidiendo, evaluar, dependiendo del problema particular. ¿Estamos claros con el procedimiento para el análisis de estabilidad? ¿O queda alguna duda todavía? Yo una duda, es Sí. sobre el valor, como si es menor, es estable, si es mayor, es instable. Si se cumple esta condición, va a ser estable. O sea, si esta distancia es menor que esta fracción, va a ser estable. Si me da que esta distancia entre los centros es mayor, se me va a hacer inestable y se me podría dar vuelta o qué sé yo. Vale, gracias. Vale. ¿Alguna otra consulta antes de pasar a la última parte del problema? Bien. Lo último es súper simple. Me dicen D es 0,5. ¿Qué significa eso? Que la densidad de mi cuerpo es la mitad de la del agua. ¿Qué va a pasar? ¿Qué condición tiene que cumplir A partido en H? O sea, ¿qué condición tiene que cumplir la geometría de mi flotador, de mi cuerpo flotante? Lo que vamos a hacer es tomar nuestra condición de estabilidad y evaluarla. Simplemente metemos este 0,5 al B, me va a quedar raíz de 1,2 menor que A partido en H. Y eso me queda este valor. Es simplemente evaluar la condición de estabilidad. ¿Se entiende de dónde sale este cálculo final? Bien. Bueno, esos son los dos problemas que traíamos hoy día. La idea era resolver un poco de dudas de esta materia que no se ha evaluado. Y si queda cualquier duda de esta materia o de materia anterior, está abierto el micrófono para que lo hagan ahora y aprovechen de resolver cualquier duda antes de la prueba. Pedro, Dime. que para ver si es estable, no que se necesitaba como el centro de gravedad y otra distancia que era GM, lo dicen acá, como metacentro, Sí, no sé. el meta, sí, eso es lo mismo que calculé yo acá. Mi centro de masa es mi centro de gravedad. Al final, las letras que les pongan va a Ah, depender de cada ya, uno. sí, Pero eso es la misma lógica. ya, Líquido es la mitad gracias. Ojo, me preguntan si que D sea 0,5 significa que el líquido es la mitad denso que el agua. No, D es la densidad relativa del cuerpo. Entonces, el cuerpo es la mitad de denso que el agua. Y está flotando en agua. Esa es la condición. Porque me decían que D era densidad relativa. ¿Alguna otra consulta sobre la ayudantía o sobre la materia?
Yo, pero una pregunta más como de asegurar. Es que el tema de los momentos, yo tengo una tabla, pero creo que está mala por los datos que tú pusiste. Por ejemplo, el círculo. ¿Eso lo van a dar sí o sí? Sí, sí, se van a estar en el enunciado. Ya, Si gracias. no, es que si no, sería muy raro que no se los dieran. Porque, porque también existen muchos tipos de momentos de inercia. Está el momento polar, el momento de área, entonces como que es complicado igual buscar en Google, como que se puede enredar. Así que lo lógico sería que se los dieran. Ya, gracias. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una pregunta, pero más de como, ¿de dónde nos recomendáis hacer ejercicio? No sé si tienen pruebas pasadas. Estos dos ejercicios son de una ayudantía del 2011. Entonces, hay material en Drives y como de esta compilado. Hay un libro muy bueno que es de un ayudante de hace tiempo que era Arrospi, creo que se llama. Que ese tiene muy, muy buenos ejercicios. El libro de... ¿Cómo se llama este profesor? El Bonifacio Fernández también tiene harto ejercicio, tiene harto ejemplo. Y siempre, siempre ayuda a tener pruebas anteriores, tener ayudantías y buscar material y material del curso. Y además, este es un curso que se hace en todos lados, entonces en internet también está lleno de ejemplos, de explicaciones. Entonces, moverse y buscar nomás. Eso es, Ya, muchas gracias. dale. Bien, si no quedan más dudas, podemos terminar. Gracias a todos por conectarse. Mucho éxito en el fin de semana estudiando y que les vaya muy bien en la prueba. Chao, Pedro, gracias. Chao, chao.